Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Todo en orden. Les digo la verdad, esto del tiempo, si yo fuera planta, no sabría si tengo que florecer, soltar las hojas. No, de verdad, es de locos. Está cambiante. No está sos cambiante. planta, sos flor. Ay, gracias. Planta con flor. Bueno, orden. Muchachos, gracias por la entrega, que tengan una buena tarde. Que pasen lindo, gracias. Nos vemos. Muy Chau, buenas chau. tardes para todos. Por supuesto, vamos a estar arrancando con una de las noticias del día que tiene que ver, además con todas las repercusiones que ya ha tenido, los nuevos datos que nos ubican o nos dejan bastante mal parados en lo que tiene que ver con criminalidad en nuestro país. No es nuevo, simplemente que uno tenía la esperanza de que estos datos pudieran revertirse en algún momento. No solo porque todos nos aferramos a la promesa del presidente Vázquez de bajar en un 30% las rapiñas, por ejemplo, pero porque además creo que estamos bastante pasados de estas cuestiones. Sin embargo, hay que afinar la mirada porque no estamos embocando, ¿no? A ver. Según los datos brindados en conferencia de prensa, en las rapiñas hubo un aumento que ya se había manifestado en el primer semestre de 2018 del 53,8% con respecto a 2017. Hubo 29.904 denuncias y Montevideo sigue siendo el lugar donde ocurre la mayor cantidad de casos, seguido por Canelones. Las rapiñas a los transeúntes fueron las más numerosas, seguidas por las hechas a los motociclistas y comercios. Los hurtos aumentaron 25,6% en 2018 con respecto a 2017, en tanto los homicidios crecieron un 45,8%, hubo 400 casos en todo el país, en Montevideo fueron 223 y en el resto del país 141. Este incremento elevó la tasa de homicidios a 11,8 cada 100.000 habitantes. Los datos sobre homicidios excluyen los homicidios por negligencia, suicidio o accidente, así como la de los policías que murieron en cumplimiento de la ley. Según se dijo en la presentación, los homicidios derivados de una rapiña, acopamientos similares mantienen una cierta estabilidad histórica e incluso una tendencia a la baja en términos porcentuales. Mario Lallera, jefe de policía, enfatizó que es importante desagregar esa cifra y ver la hipótesis que motivaron los homicidios. Queda claro, al estudiar estos aspectos de qué define esta situación, en el estudio realizado por nosotros, el incremento mayor en cuanto a homicidios se traduce como motivo del conflicto criminal. Esos son los índices que llevan a que se incremente radicalmente a la baja que traíamos en los dos últimos años, 2016 y 2017, en 2018, a superar y ser cifra récord en homicidio. Y significa el 60% de los casos realizados de homicidio. Nos está acompañando para este primer segmento del programa el abogado Guillermo Maciel, es consultor en seguridad y es director además de Fundapro, el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes. Bien, ¿el análisis que hace Fundapro difiere mucho de los resultados oficiales? Bueno, siempre las cifras nuestras son inferiores a lo largo de los 10 años que hemos venido haciendo relevamiento de índices delictivos. Siempre los datos nuestros son menores, pero marcan una tendencia. Nosotros ya indicamos cuando cerró el 2018 de que íbamos a tener un nuevo récord muy importante en materia directamente de homicidios, asesinatos. Nosotros hablábamos de 382, bueno, terminó siendo 414. Esa diferencia que ocurre, nosotros lo pautamos en nuestro informe de que hay veces que se nos escapa porque no se publican el 100% de los homicidios que ocurren en el territorio nacional, pero más que nada hay situaciones de personas que aparentemente se suicidaron y resulta que luego la pericia forense demuestra que fue un homicidio y no fue un suicidio. Esas son situaciones que también nos escapan porque es a posteriori y no tenemos acceso a esa información. Y la última son las personas que fallecen luego, están gravemente heridas, están internadas en un nosocomio, en un hospital y al cabo del tiempo fallecen. La primera carátula son lesiones gravísimas, claro, y luego se transforma en un homicidio. Eso tampoco se publica habitualmente en la prensa, salvo raras excepciones. Y ahí está la pequeña diferencia, pero la pauta del crecimiento exponencial de los delitos sí se puede ir estableciendo. Bien, me gustaría de su parte primero una reflexión general sobre los resultados a la vista y después poder ingresar más en detalle en un dato que no es menor, que es el que señalan también las autoridades, que tiene que ver con la categoría de los homicidios, de cómo en realidad el porcentaje significativo que da cuenta de este aumento escandaloso remite más
a lo que son conflictos entre propios delincuentes, ¿no? ¿Es menor, no es menor? ¿Por qué es importante mirar con los lentes correctos esta realidad y no poner violencia en una misma bolsa? Y por eso me gustaría profundizarlo. Pero en términos generales, ¿qué opina, Maciel? En términos generales, las primeras reflexiones que uno puede hacer... ¿Por qué último año? Además, no entiendo. Se destacan algunas de las cifras, ¿no?, que se presentaron ayer y que están muy frescas, varios aspectos. El primero que tiene que ver con los números. Los números están indicando que en promedio en el año pasado tuvimos 400 robos por día, 82 rapiñas por día y un homicidio cada 21 horas. Esto confirma lo que nosotros veníamos señalando, que es el fracaso rotundo, absoluto y colosal de los gobiernos, o del último gobierno del Frente Amplio en materia de política de seguridad pública. Ese es el primer punto. El segundo, no menos importante, es que asombra y preocupa la naturalidad con que uno ve en el noticiero la conferencia de prensa donde las autoridades informan prácticamente sin inmutarse de las cifras terribles que le están dando a la ciudadanía. Y vinculado a eso, el tercero, obvio, que en la conferencia de prensa, no en esta solamente, en las anteriores también, que las cifras sistemáticamente han sido siempre malas durante la gestión del ministro Bonomi, es que hay cero autocrítica. Bien. Es decir, la responsabilidad la tiene el código, la tienen los criminales, como tú señalabas, la tiene el narcotráfico. Ahora, parecería que el Ministerio del Interior hace todo tan bien que entonces... a falta de resultados, entiendo, entiendo. Y obviamente vamos a ir también con el análisis político de este tema. Bien. Pero si me permite, me gustaría primero uno, si es posible, más objetivo, para tratar de entender por qué se da en este año, en este último año, este aumento. Tiene que ver con el famoso efecto noviembre, que alguna vez también se evocó, ¿no?, evocando el Código Nuevo de Procedimiento Penal. ¿Por qué? ¿Cómo se explica este aumento tan significativo en este último año? Aumentaron muchísimo en el 2015, aumentaron mucho en el 2017, una pequeña baja en el 2016. Efecto noviembre, sí, habría que retrotraerse a noviembre, pero el 2014. En noviembre del 2014, cuando vamos a las elecciones en la segunda vuelta y gana el gobierno del Frente Amplio. Y el doctor Tabaré Vázquez le dijo a la ciudadanía, y la ciudadanía igual lo votó, y respetamos los resultados democráticos, voy a mantener la política en seguridad y voy a mantener al ministro Bonomi. Bueno, porque se entendía que a largo plazo iba a ser efectiva. Los resultados están a la vista y como decía Einstein, si uno insiste en hacer lo mismo una y otra vez, difícilmente se obtenga resultados distintos. Y acá ocurre exactamente eso. Lo único que se ensayó diferente fue el PADO. Y el PADO no ha funcionado. Si ustedes miran las cifras de ayer, podemos verlas en los informes anteriores, pero el barrio, la localidad donde hay más homicidios es Casaballe. El lugar o barrio donde ocurre mayor cantidad de rapiñas, estamos hablando de la ciudad de Montevideo obviamente, es Casaballe. Y Casaballe justamente es de las pocas zonas donde no solamente hay PADO, sino que hay PADO 24 horas. Quiere decir que la estrella del Ministerio del Interior, que era el PADO, no está dando los resultados esperados. Bien. Alfredo, ¿qué explicación le encontrás a este constante incremento? Y sobre todo este significativo de este último año, ¿no? Sí, es sin lugar a duda, tiene que ver con el tema de bandas que están operando por un tema de narcotráfico, etcétera, que si las cifras son correctas, es verdad que el 60% de los asesinatos son producto de enfrentamientos entre criminales. ¿Esos números los manejan ustedes? Porque estaban hablando de otras cifras. Alfredo, son las curiosidades del gobierno y del Ministerio del Interior. Hace 3 semanas atrás, Charles Carrera, director del Ministerio, director general del Ministerio, dijo que los ajustes de cuenta a homicidios entre criminales en el 2018 eran el 80%. La Llera dijo el 58%. En el mismo día, Bonomi dijo el 60%. Ayer publican los datos. Y publican 2 datos sobre eso que tú estás diciendo. Publican una placa aparte del informe del observatorio que habla de un 60%. Y el informe del Ministerio del Observatorio, que se supone que es el organismo técnico que analiza esto, nos habla de un 47%. Entonces, primero, si ellos no tienen claros los números y son las autoridades, mucho más difícil para la ciudadanía. Ahora, más allá de eso, 47, ¿cuánto fue el año pasado, el año anterior, el 2017? 45. No varía prácticamente. Pero al aumentarte la cantidad de homicidios a más de 400, quiere decir que en números absolutos te aumentaron la cantidad de asesinatos, eventualmente por ajuste de cuentas, pero también te aumentaron los que son por rapiña, por copamiento y por otras circunstancias. Todos aumentaron.
más El punto rapiñas es que no murieron lo más estamos uruguayos. pudiendo, ni con el chorro común ni con el que tiene banda. O sea, No. dejamos que crecieran las bandas, además. Uno de los datos que a mí me llama la atención es que asesinatos en rapiña, por la información que dio el Ministerio, Sí. siempre repitió, fueron solamente 11%. ¿Tá? O sea que si ese dato es correcto, de todos los asesinatos, solamente 11% ocurrieron durante una rapiña, lo cual resta esa sensación de que estamos todos expuestos a que mañana salgamos donde salgamos, por robar, por robar nos peguen un tiro. A mí me preocupa fundamentalmente el tema de la vida. Ahí está muriendo un uruguayo cada 5 horas 44 minutos en Uruguay. Porque hay 1.608 muertos en el 2018 entre homicidios, suicidios y accidentes de tránsito. E incluso, no solamente hay ausencia de autocrítica, como señalaba el doctor Maciel, sino que cuando se comentan las cifras, el ministro Bonomi ensaya una suerte de autofelicitación porque las cifras no son peores. Llega a decir que gracias al incremento en la calidad de la actuación policial, del equipamiento, de todas las cosas buenas que se han hecho, por suerte, gracias a eso, los números no son peores. O sea, ensaya una suerte de mirada complaciente porque las cosas no son peores. Yo Hay como una confieso que sensación nunca... de que la delincuencia crece y nadie tiene la responsabilidad. Victoria, no, pero yo simplemente invito a reflexionar sobre este argumento, porque yo hace muchos años que sigo las cosas del país y en fin, siempre me han interesado estas cosas. Yo nunca vi que alguien intentara, digamos, ser reconocido por los delitos o por las cosas que evitó hacer. ¿Cómo se comprueba lo que evitó hacer? ¿Cómo podemos saber que en lugar de 400 podrían haber sido 700 si no hubiera sido por la acción oficial? ¿Cómo sabemos que hubieran sido 150.000 rapiñas y no las que fueron gracias a la prevención policial? Realmente es una cosa totalmente caprichosa, arbitraria, es una falta de respeto. No solamente no hay autocrítica, sino que el comentario que se hace es realmente es inaceptable. Sinceramente es inaceptable. Bien, Vero. En ese mismo tramo de la conferencia, al comienzo Bonomi dice, demoramos en dar las cifras, por un lado, porque teníamos que ajustarlas con esta situación que se da respecto a personas que, bueno, mueren después de los episodios y demás. Y por el otro dice, porque los números brutos nos alarman. Entonces, creo que decir que estos números son relativos, relativizar ese 11%, son más de 40 personas en Uruguay que mueren a manos del delito. Y por supuesto que las vidas valen lo mismo, pero no podemos negar que las probabilidades de morir en un asalto aumentan. No lo podemos negar. Y no podemos negar que también esta cuestión de los demás que mueren, 60 o 50 o 80%, que mueren por ajustes de cuentas o por lo que sea, son un problema de seguridad para todos. Por supuesto. Entonces, la cifra es preocupante. Prácticamente se duplicaron los homicidios en Uruguay. Y el efecto noviembre, bueno, yo creo que el efecto noviembre se puede explicar un aumento de la rapiña, puede explicar en delitos menores, porque bueno, tal vez no fue a la cárcel la persona, se le dio algunos días de libertad o lo que fuere, pero no puede explicar que se duplicaron los homicidios por el cambio del código. Y yo creo que no lo puede explicar. También hay otra cuestión que yo creo que aquí nuestro invitado podría ampliar, que es que no podemos ser ingenuos. El código puede haber tenido sus efectos, pero hay un tema de cómo se llevaban las cifras antes del código. Acá estamos viendo que no hay manera de maquillar las cifras porque tenemos ahora varios operadores que fluyen en un mismo sistema. Y entonces cabe preguntarse, ¿realmente el aumento es tal o antes teníamos cifras que no reflejaban lo que estaba pasando? Yo creo que eso también es un punto que tenemos que analizar. Alejandro. Bueno, me parece que es inequívoco lo que Guillermo Maciel dijo hace un rato, que a propósito de las políticas públicas de seguridad, estas han sido un fracaso. Y para eso hay que remitirse a los hechos, y los hechos en estos casos son datos, números, ¿verdad? Naturalmente que toda la ciudadanía en su conjunto, los gobernantes en particular, quienes quieren ser gobernantes también están obligados a ir más allá de los datos y tratar de preguntarse razones, pero
los hechos son los hechos y los hechos indican que los números son una muy mala noticia para la convivencia democrática y republicana de los ciudadanos, y este es un asunto que debería preocuparnos a todos y ocuparnos a todos. Me parece que aprovechando justamente la coyuntura del año electoral, yo creo que los ciudadanos todos ya estamos en condiciones de advertir que desde esta perspectiva el gobierno ha fracasado. Me parece que sobre eso casi no puede haber dos lecturas. Lo que en todo caso tenemos que estar atentos los ciudadanos de la República a saber, en el marco de la próxima elección y la chance que tenemos, vivimos en un sistema democrático, podemos cambiar de gobierno o podemos ratificar a los gobiernos según nuestro parecer, ¿cuáles serían los caminos a recorrer? Porque me parece que los datos ya los tenemos, la realidad es mala. ¿Cuáles serían? Porque a esta altura del partido me parece que es absurdo suponer que alguien hace las cosas mal en forma deliberada, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos necesitados todos, a propósito de estas políticas que han sido insuficientes, que han sido malas, que han fracasado, desde una perspectiva técnica, pero también de la oposición, Guillermo, a mí me gustaría que en algún momento nos pudieras dar algunas pistas acerca de entonces por dónde se debe ir. Bien. Vos dijiste al pasar, Ale, que había sido un fracaso las políticas públicas en materia de seguridad. Sí, sí, ¿no? Retomando la frase textual de nuestro invitado. ¿Así lo acepta el gobierno? No, evidentemente que no. ¿O el gobierno tiene otra idea de sus políticas de seguridad? Sí, yo creo que la ideología les nubla la razón y eso conspira contra cualquier política de seguridad. Cualquier política de seguridad que en vez de ser pragmática, de tener coherencia, de tener criterio, de probar experiencias que se han implantado en el exterior y dan buenos resultados. Es decir, ¿Por qué el Frente Amplio se empecinó en mantener esta dirección? Bueno, hay que preguntárselo al gobernante del Frente Amplio, el presidente de la República que respalda al ministro, que respalda las políticas de seguridad. Pero volviendo al tema que ustedes están manejando, es decir, la discusión no se debe dar sobre las causas de los homicidios, si fueron por femicidios, si fueron por rapiñas, porque la función del Ministerio del Interior no es esa. La ley orgánica policial es clarísima que la función del Ministerio del Interior es prevención, disuasión y represión del delito. No necesitamos una conferencia de prensa para que nos digan, miren, los están matando por esto, los están Sí, pero las rapinando por causas aquello. no son importantes de conocerse para saber el abordaje que merece cada... Por No es lo supuesto. mismo el abordaje de un femicidio que de un homicidio por para la rapiña. estrategia y la táctica que vaya a implementar el Ministerio del Interior, no para la población. La población que le diga, no, ustedes lo robaron porque tal circunstancia, tal otra, dejó la ventana abierta, se fue de viaje, no puso alarma, mire dónde está viviendo, no hay patrullero. Esas explicaciones no son válidas para ningún ciudadano. Y llama la atención que el ministro, que lleva 9 años en el cargo, todavía no haya entendido cuál es la función del Ministerio del Interior. Bueno, ahora aparece la expresión el conflicto criminal, aparece ahora. Es un tema semántico. Como, bueno, a ver, ¿a qué se va con eso? Ajustes de cuenta. Volviendo a lo mismo, lo aclara el propio Ministerio del Interior en su informe. ¿Un conflicto criminal que creció en tu nariz? ¿O cómo creció? El Ministerio dice que se presume esos porcentajes, el 47%, 45% el año anterior, se presume que serían por conflictos intercriminales. ¿Quién lo va a determinar? La justicia. Pero además, aunque así fuera, ¿cómo crece este conflicto criminal? ¿O nadie tiene responsabilidad en el crecimiento de este conflicto criminal? Un gobierno fallido, un Estado ausente. Si el fiscal Díaz declara públicamente en 6 manzanas de la ciudad de Montevideo hay más homicidios que en el resto del interior del país, está diciéndolo todo. El Estado no puede controlar, no una ciudad, no un departamento, 6 manzanas. ¿No pueden con 6 manzanas de Casaballe? Bueno, ahí está el fracaso. Ahí está el Estado ausente, están políticas que no dan resultados. Y entonces podemos decir, a veces dicen, bueno, el delito aumenta en todas partes del mundo. No es así. La tasa nuestra de homicidios hoy es 11,8, con los datos de ayer. Es el doble que en la Argentina el año pasado, que en Ecuador y que en Paraguay. Es 4 veces más que en Chile. ¿Qué están haciendo los chilenos? ¿Qué están haciendo los argentinos? Todos los días vemos incautaciones de droga, prófugos que son capturados. Bueno, algo está funcionando bien. Bueno, no hay que ir ni a Estados Unidos ni a Europa, donde los índices son todos más bajos y la delincuencia más controlable. Bueno, algo estamos haciendo mal. No todos los uruguayos y toda la sociedad. Y no es que toda la sociedad es más violenta y nos dieron a todos por salir a matarnos, a cobrar cuentas entre nosotros. Fenómenos de sicariato, fenómenos de bandas de narcotráfico, fenómenos de ajuste de cuentas, fenómenos de conflictos entre criminales, nacieron, crecieron y se desarrollaron en los gobiernos del Frente Amplio.
Entonces hay que reconocer eso. No pudimos con ese fenómeno. Vamos a hacer lo posible por combatirlo. Lo que estamos haciendo no está correcto. Entonces vamos a aplicar una política diferente. Estamos probando esto, no funcionó. Bien. Bueno, ¿escuchamos alguna propuesta? No. Escuchamos a la senadora Constanza Moreira declarar, bueno, lo que pasa es que la seguridad no ha sido una prioridad para el Frente Amplio. Bueno, la primera medida para Alejandro Camino es cualquier política exitosa en materia de seguridad, es decir, la seguridad es una prioridad para el gobierno. De repente no en Suiza o en Holanda, que andan fantástico, pero en un país con los índices nuestros, con la población, la pequeña población que tenemos y el territorio que tenemos, tener estos índices es demencial, es catastrófico. Y no es un tema de convivencia, como tú decías, no es para corregirte ni mucho menos, es un problema de supervivencia. Porque convivir es convivir con el vecino que de repente discuto. Bueno, convivencia en el sentido amplio. Claro, pero digo, acá si voy a la estación de servicio y viene un sujeto con una máscara y se le ocurre empezar a los balazos... Tenemos que hacer la primera pausa. ¿A vos, Alfredo, no te parece realmente que los muertos por delincuencia y por inseguridad generan una amenaza concreta a la República, al sistema democrático en todo su conjunto? ¿No? No. Bien, lo analizamos a la vuelta de la pausa. Ya venimos.